creo que los tipos de interés, fíjate, no tienen ningún papel importante aquí. Que lo que importa realmente, y la gente no está poniendo tanto peso en eso, es la emisión del tesoro. El mayor error del tesoro, Janet Yellen la deberían haber despedido por no endeudarse a tramos largos cuando tenía los tipos de interés al 3% a 30 años. Este es el Total, mayor total. error de la historia que ha cometido posiblemente un presidente del Tesoro estadounidense y no se habla de esto y va a ser el error más grande que ha cometido en la historia. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Y por aquí con nosotros, por primera vez, como decía, Javier del Valle, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí en el canal y qué ganas tenía de poder charlar contigo. Hola Héctor, muy buenas tardes, gracias por invitarme, el placer es mío. Ya vamos, hacía tiempo que te escribí y decíamos, a ver si cuadramos algún día, agenda complicada, complicadas yo creo que hemos tenido por los dos lados y cuadrar fechas, pero al final lo tenemos y espero que si estás aquí como en tu casa, que siempre es lo que pretendo, pues que repitas cuando quieras, ¿no? Que siempre es un placer hablar de economía y de los mercados y compartir opiniones, ¿no? Que al final yo creo que aprendemos todos, la audiencia, nosotros, todo el mundo, ¿no? Y eso es fundamental. Pivotando un poco a la actualidad, luego vamos a ir un poco a hablar de bancos centrales e inflación, seguramente es uno de los temas aquí que tengo apuntados y que pregunta mucha gente, pero comentaba hoy y esta semana ha sido, bueno, yo creo que mainstream o absolutamente mainstream, la situación del mercado chino, ¿no? Estamos viendo cómo el Hang Seng se está desplomando de manera importante, parecía que recuperaba desde esos mínimos de octubre, pero luego otra vez ha ido más abajo y está buscando ahí como soportes bastante claves. La economía china incluso se está tomando como demasiado a la tremenda los datos que se están publicando a nivel macro. Esta semana también se publicaba dato macro de China de crecimiento del PIB, un poquito peor de lo esperado, pero se fue como otro jarro de agua fría. Y bueno, mientras la administración china parece que está tomando medidas para que este sangrado constante pare, ¿no? Y que los inversores institucionales no se vayan y decirles, oigan, ustedes no se vayan, ¿no? ¿Qué te parece que estas intervenciones que quieren hacer, le queda para ti más mucho recorrido a la baja a China? Porque estamos hablando siempre desde el mundo económico que vendrá la capitulación, que estamos cerca, pero sigue y sigue y sigue, ¿no? No sé tu opinión, ¿no? En este sentido. Al final siempre pasa lo mismo, ¿no? Se espera que ya la capitalización ya esté ahí, ya estemos viviéndola y de repente todavía sigue y sigue cayendo, ¿no? Yo creo que China empezará a subir cuando la gente deje de hablar de China. Cuando ya todo el mundo se haya olvidado de China, ahí es cuando empezará a subir, no cuando intentemos adivinar el suelo. De todas formas, ya se van viendo cosas como cambio en el ciclo de liquidez. China fue el primer banco central, el PBOC, en empezar a cambiar a impulsar el nuevo ciclo de liquidez global, ¿no? Y ahora estamos viendo cómo poco a poco otros bancos centrales se van uniendo y cómo en última instancia la Reserva Federal acabará uniéndose, aunque por ahora no esté en principio en una política expansiva, aunque los trucos que ha llevado a cabo tanto Reserva Federal como Tesoro, que si quieres luego comentamos, Uh -huh. sí que han permitido neutralizar el efecto restrictivo que estaban intentando conseguir, ¿no? Todo esto desde justamente 2022 finales, cuando ocurrió una cosa que fue un punto de pivote, que fue esa crisis de los fondos de pensiones con los gilts, ¿no? Con los bonos de Inglaterra. Entonces, a partir de ahí, China se le han sumado una serie de cosas. Lo primero, la bolsa, muchas acciones chinas venían muy calientes de 2021. Habíamos tenido unos rallies impresionantes. De hecho, la bolsa china fue la primera en caer, adelantándose al Nasdaq y a la bolsa estadounidense. Y desde entonces hemos visto, pues parecía el año pasado una recuperación que finalmente no se tornó, ¿no? Y ahora se han descontado varios factores, entre ellos en las últimas semanas se va poco a poco descontando, en mi opinión, la posible victoria de Trump. Uh Y Trump ya sabemos que pese a representar el capitalismo, es una persona que es extremadamente proteccionista. -huh. Y entonces el proteccionismo es malo para China, finalmente, porque si China tiene que exportar al mundo, es la exportadora mundial y me ponen aranceles y me suman todavía más complicaciones a la exportación, pues China acaba sufriendo todo eso. Creo que eso se haya descontado en parte. Se descontó ya hace tiempo el tema de lo que ocurre en Taiwán. Y un poco también eso explica todos los flujos que ha recibido Estados Unidos. Flujos que han salido de China y han buscado inversión doméstica en Estados Unidos u otras bolsas, como pueden ser, por ejemplo, la bolsa india, que lo ha hecho bastante bien. Uh Entonces, -huh. yo creo que es un poco el efecto que hemos vivido. ¿Puede rebotar? Hombre,
en los últimos 2 días se han tomado una serie de medidas bastante importantes. Se ha tomado la serie de medidas. Lo primero, se ha subido 50 puntos básicos, se ha reducido el ratio de reserva a 50 puntos básicos. Por lo tanto, ya están forzando a que los bancos presten más, generen crédito y las familias consuman más. Se bajó también, se lleva haciendo durante meses, se está obligando a los bancos a bajar la tasa de depósito que pagan para que las familias no tengan que ahorrar, sino que simplemente no tengan ningún incentivo para ahorrar y empiecen a gastar. Y luego se está, bueno, pues está utilizando el bazooka monetario para dar ayudas. Y de hecho, ayer ya conocíamos que el propio gobierno le está diciendo a los fondos de inversión que están cortos en índices japoneses que por favor deshagan sus posiciones en corto. Un poco alertando, oye, ya se prohibió la inversión en corto y ahora las posiciones que están abiertas, empezad a deshacer porque no queremos que estéis cortos, ¿no? Entonces estamos viendo una intervención que, bueno, parece que China ya se lo está tomando un poco más en serio viendo lo que tú decías, ¿no? Niveles preocupantes. Entonces, ¿puede empezar una cierta recuperación? Hombre, podría, pero eso no quita que pueda tardar. Que ahora tengas la noticia, te hagas un 20% de subida, un 15%, porque desde los niveles actuales, un 15% tampoco hablaríamos de mucha subida. Seguiríamos en unos niveles bastante débiles en el índice, pero que a partir de ahí, pues a lo mejor se tire un tiempo consolidando y luego tarde un poco más en recuperar, ¿no? Al final, China está ahora mismo en una crisis y está en un Quad 4, que si desglosásemos los regímenes económicos, está en un entorno de contracción barra deflación. En cuanto empiece a salir, parece que las exportaciones han ido repuntando un poquito, aunque en términos interanuales sigan bastante contraídas, en términos mensuales ha ido repuntando un poquito, y eso es lo que necesita China. Crédito, expansión de crédito, una política expansiva ya la tiene y ahora necesita reactivar un poco las exportaciones. Si todo eso empieza a ocurrir, posiblemente podamos ver una cierta mejora que luego se traducirá en si los flujos ganan confianza para trasladarse a China de vuelta, ¿no? Que la divisa es también muy importante, ¿eh? El yen, disculpar, el yuan es muy importante, no el yen, el yuan. Sí. Bueno, queda claro. Por cierto, has dicho una cosa muy importante y muy interesante de Trump, que es verdad que dentro del mundo del análisis no se está diciendo mucho, diciendo, oye, que además recientemente Trump ha sido el ganador de New Hampshire frente a Nikki Haley y parece que va a ser el candidato republicano y dentro de las encuestas, de momento, le es favorable frente a Joe Biden. Aunque, y el otro día yo publicaba una información, o escribía, digamos, a tenor de un informe de BNP Paribas que hablaba de candidato a candidato cómo habían ido las elecciones en función a cómo iba la economía de Estados Unidos. Y es curioso porque desde los años 50 o 30, o no me acuerdo de cuándo era la muestra, solo en una ocasión había fallado en el caso de que la economía iba bien en Estados Unidos y no había repetido mandato el presidente vigente. Es decir, que la economía sin desempleo o en periodo expansivo favorecería en este caso a Biden, pero las encuestas no le están favoreciendo, ¿no? Ese binomio que estamos viendo dentro del mercado y que yo creo que vamos a estar muy interesados de la evolución durante todo el año. Pero fíjate, con respecto a una cosa que dices, que además estoy bastante de acuerdo con esas medidas y que hoy se ha conocido además también esa restricción de los determinados gestoras de fondos de China para comprar acciones de Estados Unidos o ETFs, en este caso en concreto, que también es una medida restrictiva, una vez más, y de cortar de raíz esa sangría. No sé hasta qué punto esto puede funcionar, pero me da la sensación, y no sé qué piensas tú, de que también el mercado está esperando bastante a recorte de tipos de interés como tal, ¿no? De hecho, en la última reunión se esperaban recortes ya de tipos de 10 puntos básicos, era lo que descontaba el mercado, al final no se produjo, y creo que por ahí va también la historia, ¿no? Y también ese margen de activar un QE dentro de China, teniendo en cuenta que está en proceso deflacionario o parece que hay riesgo deflacionario, ¿no? Según los últimos datos. Esas dos medidas también a ti te parece que pueden encajar dentro del puzzle de lo que piensa el inversor, ¿eh? No de lo que piensas que fuera lo correcto, ¿no? Sino de lo que piensa el inversor y lo que está esperando. A ver, tiene todo el sentido. Al final, el suelo de tipos de interés es lo más importante porque el efecto, al final, duración es lo que te mueve las valoraciones, ¿no? Si tuviésemos que explicar el por qué se está produciendo ahora mismo la mayor divergencia, creo que de la historia, porque nunca hemos tenido un SP500 en máximo, creo que ha ocurrido 3 ocasiones en la historia, un SP500 en máximos con el Russell 2000 a un 20% de máximos. Creo que es de las pocas veces, creo que ha ocurrido en 4 ocasiones en la historia, y eso es muy raro. ¿Y qué te lo explica? Pues que al final el Russell 2000, tú coges y miras qué hay dentro de ese ETF y ves que el 40%, 50% de las acciones del Russell 2000 no tienen beneficios, por lo tanto son small caps,
pero son small caps de una temática muy concreta, que es, oye, son pequeñas empresas que ni siquiera son rentables. Entonces lo van a ser en el futuro. Tú apuestas porque en el futuro sean rentables, ¿no? Eso hace que tengan un componente de duración brutal. Si yo ahora hago un modeling e intento plasmar los flujos de caja, la tasa de descuento va a tener un impacto brutal porque los flujos de caja se reciben muy lejos en el tiempo. Entonces, cada cambio porcentual en la tasa de descuento va a influir muchísimo en el precio de la valoración. Por eso se explica que las small caps estén todavía tan lejos de máximos, ¿no? Por unos tipos de interés que no han bajado al ritmo que esperaba el mercado y porque el mercado es un junkie de los tipos de interés. Es un adicto a bajadas de tipos. Llevamos desde 2022 diciendo que los tipos dejaban de subir. Lo llevamos diciendo desde el 3%. Personalmente yo igual, pero es lógico, ¿eh? Es lógico porque vivimos en un entorno global donde lo que se denomina R estrella, que es la tasa natural, real, es a la que debería funcionar la economía para ni estar estimulada ni estar en contracción, ¿no? A esa tasa R, si tú la ves desde 1900 y pico, esa tasa R viene bajando y es una cuestión demográfica, cada vez somos menos, cada vez la gente es más mayor, vive más y luego además la tecnología cada vez permite procesos a lo mejor más productivos, ¿no? Eso hace que la tasa de interés real tenga que tender cada vez más a cero y por eso hemos vivido épocas en las que los tipos de interés han estado históricamente bajos, que era algo que no se había vivido nunca. Entonces ahora sorprende ver intereses en el 5-6% y yo creo que todavía no sé cómo cómo vamos a acostumbrarnos o cómo va a ser el mundo con unos tipos de interés así. No sé el impacto cuál va a ser, porque hace muchos años que no lo teníamos. Entonces, y las cosas han cambiado mucho. Entonces, una vez quitas eso de la mesa, es normal que la gente piense, oye, el 3% es mucho. Tú le preguntas a alguien que tiene 60 años de experiencia en el mercado y le preguntas, oye, un 3% de interés es mucho. Y te dice, tú eres tonto. Un 3% son niveles bajos. Si nosotros estamos acostumbrados a un 5, un 6, es algo normal en unas tasas de interés. Para nosotros, a lo mejor pongo mi caso más joven, un 3% para mí ya me parece una barbaridad de la experiencia que tengo yo en los mercados, ¿no? Entonces, no sé navegar eso, me enfrento a un ecosistema nuevo, tampoco habíamos tenido doble dígito de inflación, creo que la gente, te tienes que remontar, gente que tenga más de 60, 70 años de experiencia para poder encontrar gente que haya navegado dobles dígitos de inflación. La mayoría de la gente con 40, 50 años de experiencia no los ha navegado. Y claro, ese interés de buscar la tasa de suelo terminal, de dónde se van a quedar los tipos de interés, es el mayor error que puedes cometer, porque a la que te equivoques tiene que haber una especie de repricing. Y el mercado se ha equivocado en los últimos 2 años como 7 veces. Entonces, y de hecho se está volviendo a equivocar ahora. Se está dando cuenta de que el mercado en Navidad, pues van a bajar los tipos al 2% o al 3%. Y de hecho la Fed ya ha descontado unas bajadas bastante drásticas. Ya descuenta hasta el 4, algo para 2024 en sus proyecciones. Por lo tanto, el inversor estaba descontando incluso más. Y ahí es cuando pues, el mercado se puede dar cuenta de que ha fallado y tenga que hacer un repricing. Y hemos visto los tipos de interés del 10 años pasar del 3,8 al 4,1 en apenas unas semanas, ¿no? Eso también sigue fastidiando a las pequeñas. Pero ¿qué creo que es lo más importante? Más que la gente que se enfoca en los tipos de interés y en lo que va a hacer la Fed y dónde van a estar los tipos de interés, creo que los tipos de interés, fíjate, no tienen ningún papel importante aquí. No tienen ningún tipo de relevancia. Los tipos de interés se pueden quedar en el 5%, 4%, que lo que importa realmente, y la gente no está poniendo tanto peso en eso, es la emisión del tesoro. La emisión de deuda que está haciendo el tesoro. El QRA, el Quarterly Report, que representa el tesoro, se publica el 29 de enero. En el último, en el trimestral anterior, el tesoro lo que hizo fue darse cuenta de que el terme premia, que es lo que pagas de más en tramos superiores de bonos, estaba aumentando tanto que generaba un riesgo para sus fondos de pensiones. Estaba haciendo el propio tesoro con su emisión y además de la Fed con el QT estaban generando un, por así decirlo, endurecimiento en los tramos largos, que ahí fue cuando en verano veíamos los tipos de interés, que hay gente que decía, no, se van al 15, al 20%, al 30%. Y veíamos cómo cada día los bonos seguían sufriendo. Claro, esos tramos son los que más afectan al inversor, no los de corto plazo. Que tú subas los tipos de interés al 10% interbancarios de overnight, no hay ningún problema. No vas a generar un efecto drástico. Le estás también pagando a los bancos más por sus reservas. El problema viene cuando los tipos a largo plazo te suben al 10%, porque ahí es donde están los fondos de pensiones, los fondos mutuos, y es donde están todo el mundo invertido en renta fija
a largo plazo para generar un dividendo para sus clientes. Y ahí es donde te los puedes cargar. Lo mismo que pasó en Inglaterra con los fondos de pensiones que tuvieron que intervenir la parte larga de la curva. Entonces, creo que ahí está el verdadero problema. El verdadero problema está en la parte larga de la curva. El Tesoro lo sabía y a finales de año, en noviembre, decidió reducir la duración, que por cierto, aquí podemos comentar otro tema, que es el mayor error del Tesoro. Janet Yellen la deberían haber despedido en 2018, en 2020, disculpa, por no endeudarse a tramos largos, cuando tenía los tipos de interés al 3% a 30 años. Este es el mayor error de la historia que ha cometido posiblemente un presidente del Tesoro estadounidense y no se habla de esto y va a ser el error más grande que ha cometido en la historia. Pero además de eso, se dio cuenta, este año sí que lo han hecho un poco mejor, pero se dieron cuenta que en noviembre, si seguían emitiendo a largo plazo, los tipos se podían ir al 6%. Y eso podría romper cualquier cosa. Entonces fue cuando anunciaron un QRA con menor duración y se fueron a los tramos largos, a los tramos cortos, aprovecharon el drenaje del repo inverso, se alimentaron de eso y para el que diga, no, la Fed es una entidad independiente y una mierda, la Fed y el Tesoro cuadraron esa jugada para que la Fed tuviese lo que quería, que era los bancos no pierden reservas, se pueden mantener, la Fed consigue su endeudamiento para poder mantener la economía yonki de Biden y lo que conseguimos es que el mercado no sufra ese impacto de liquidez, porque sacamos el dinero del RPP, lo absorbe los tramos cortos, lo emitimos en tramo corto, lo absorben los fondos monetarios y en tramos largos dejamos que el term premia vuelva a reducirse y vuelva a ajustarse. Claro, ¿Qué pasa? aquí, Que ahora se le acaba el RPP. eso te iba a decir, que aquí viene una duda, que se acaba ese RPP, que vienen más refinanciaciones a lo largo del 2024 y que vamos a ver cómo encaja todo este puzzle. Puede haber, porque además eso, la facilidad de repo inverso está prácticamente, además tú fuiste los primeros que hablaste de ello y lo estaban comentando por aquí por el chat. Esto está a punto de secarse también y que vamos a ver cómo actúa la banca regional ante ese drenaje, ¿no?, de repos y de facilidad de repo inverso. ¿Hay problemas de que se seque la liquidez teniendo en cuenta todo este rompecabezas que tenemos? Para ti, con este además argumento que estás diciendo. Sí, hombre, hay probabilidades. Todo depende de la emisión que haga el Tesoro. Entonces, todos estamos muy pendientes el 29 al QRA, ¿no? ¿Qué tramos va a emitir el Tesoro? Hay gente que dice que el QRA no afecta, pero esto es como decir que la oferta no afectase al precio. Cada uno puede tener sus opiniones, pero al final es la oferta de bonos lo que puede marcar también, obviamente depende también de la demanda, pero lo que puede también marcar el precio, ¿no? ¿Puede afectar? Hombre, si volviésemos a ver un Tesoro que vuelve a emitir en grandes duraciones, vuelve a emitir más en tramos de 10 años, 20 años, 30 años, asume mayor riesgo de duración, entonces sí, entonces el inversor va a exigir un mayor risk premia y va a exigir que los tipos de interés sean más altos. Ya hubo un pequeño fallo cuando el Tesoro intentó hacer eso, intentó hacer una emisión grande de duración a 20 años y ya hubo una subasta que salió bastante mal. Y por eso el Tesoro también, a finales de octubre, noviembre, cuando hizo el último QRA, redujo mucho la duración de la emisión y empezó a emitir en tramos cortos. Entonces, también esperando un poco, oye, a ver si los tipos bajan, porque parece que la Fed ya ha terminado con su trabajo y luego me pueden endeudar a tramos largos a un tipo más bajo, que también ese es otro problema que se podría comentar, que es si tú pones el gráfico de los intereses que paga el gobierno estadounidense, joder, es que no hay algo que suba más que el Bitcoin, que Nvidia o qué tal. Sí, los intereses del gobierno, los intereses que paga el gobierno estadounidense. Si hubiese un vehículo para invertir en eso, vamos, te hacías un compounding del 100% anual, porque está disparado. Y el problema es que en 2050 el propio Congreso ha reconocido que el pago por intereses de su deuda va a ser el primero o el segundo gasto. Hablamos de que el pago de la deuda estadounidense anual, los intereses solo, ni siquiera el pago de la deuda, los intereses de esa deuda van a ser en 2050 uno de los mayores gastos del gobierno estadounidense. Es como si te dijese que el préstamo que te compraste para ir a Bahamas o tu hipoteca fuese el gasto más importante que tienes en toda tu vida. Mira, y eso Estados Unidos va a ir a más cada vez. Y al final es lo que se denomina efecto Minsky y demás, ¿no? Pero al final vivimos en una economía basada en crédito y es fundamental que el crédito siga creándose para que la economía crezca. El crédito es lo que fomenta la creación de la actividad también, ¿no? O sea, si el crédito crece,
la economía crece. Y entonces, liquidez, pues depende de la duración, Héctor, en la que emitan, pero tenías tu razón, se está secando el repo. Puede que el repo no se drene tan rápido como se espera para marzo. Aquí hay implicaciones que dependen también del plan BTFP. Plan BTFP que también acaba, que eso es otra mofa histórica de la Reserva Federal, el mayor rescate encubierto de la banca, y eso acaba en marzo de este Marzo. año. Marzo de este año, 24 de marzo, si no me equivoco, Ujú. acaba, pero tiene un truco, y es que acaban las solicitudes. Pero tú puedes solicitar antes del 24 de marzo el préstamo. Y me lo darían para devolver el 24 o el 23. Imagínate que lo solicito, me lo darían para devolver el 23 de 2025. Entonces, realmente, los bancos no es que tengan que devolver el préstamo para el 24 de marzo. Obviamente, algunos ya lo habrán devuelto, otros lo tendrán que devolver. Pero pueden solicitarlo todavía hasta un año vista. No significa que tengan que pagar ya. Entonces, bueno, seguramente la Fed se coma el BTFP, pero o cambie algunos requisitos. Te iba a decir que justo estaba mirando el dato, y lo dije el otro día también, de los pagos o los gastos netos totales por intereses de Estados Unidos. Va a pasar, se supone, estimación de la CBO, de 663.000 millones en 2023 a 745.000. Pago neto de intereses, esto fuente JP Morgan y Bloomberg. Es decir, que nos vamos a unos niveles y cada vez más, es que lo que dices tú, ves esa progresión, esa estimación de cara a las próximas décadas, y asusta, ¿no? Y yo además también en temas de redes sociales he estado hablando de esto con mucha gente de diferentes sensibilidades, y dicen, no, pero hombre, la economía funciona a base de deuda. Digo, bueno, funciona a base de deuda, sí, pero depende de qué tipo de deuda, a qué intereses se pagan esas deudas, y sí, puede funcionar a base de deuda, pero o bien nos devalúan cada vez más, y el dinero fiat ahí está, el histórico, ¿no? Y vamos perdiendo poder adquisitivo, o nos devalúan, o algo salta por los aires. O sea, no hay otra. No veo otra solución. Hablabas de eso, de herramientas de la Fed y de rescates encubiertos. Ahora lo que está encima de la mesa es el famoso QT, terminarlo. Y ayer también hablábamos con John Economist y decía, es que no te extrañe que metan un QE por ahí para sostener esto, porque llega un momento que no se puede, ¿no? O sea, lo que te descuadra de un lado te descuadra por el otro, y el encaje es complicado. El ciclo de liquidez, al final, Héctor, ya ha comenzado. Comenzó hace tiempo el nuevo ciclo de liquidez. Eso lo que te simboliza es que poco a poco los gobiernos, los bancos centrales van a tener que adoptar una posición más expansiva. No tiene por qué ser ponerse a hacer QE o ponerse a lo que sea, pero bajar tipos drásticos. Pero significa a lo mejor unos bancos centrales menos exigentes y empezar ya a reducir sus entornos restrictivos, ¿no? Y eso es lo que está descontando el mercado. Al final lo decimos siempre, ¿no? La bolsa es un descuento de expectativas futuras, es una máquina que descuenta súper bien los escenarios futuros, y por eso la bolsa está subiendo, porque está descontando ese nuevo ciclo de liquidez. El problema es cuando empiece a descontar el siguiente escenario, ¿no? Que podría venir. Entonces, por eso está subiendo, ¿no? Y por eso ahora estamos viendo que llegan todas las noticias. China lanza el bazooka monetario. La Fed quiere ya bajar tipos de interés. Pues bueno, el mercado viene descontando esto desde hace tiempo. Por eso digo, mira que es muy difícil navegar los mercados y la macro. Y yo lo digo siempre, yo soy el primero que me equivoco. Y la macro no deja de ser, para la gente que nos ve y a veces dice, hostia, la macro, he visto el PMI, ha subido 2 puntos, eso significa que Estados Unidos va bien y tal. La macro no deja de ser como si fuese la meteorología, ¿no? O sea, como si fuese un informe meteorológico. Te está diciendo un poco lo que podría pasar, las probabilidades que tienes de que haya lluvia, pero luego a veces te metes en la aplicación del móvil y te dice que va a llover y sales a la calle y hace un sol que te cagas. Entonces, al final, Es una buena la macro es analogía, un sí. poco eso, ¿no? Y luego ligada al tema monetario y demás, la liquidez es al final lo que mueve los mercados, pero claro, tú no puedes venir por donde viene la liquidez. Y te pongo varios ejemplos. Por ejemplo, pensábamos que con el techo de deuda, cuando alcanzaba el techo de deuda, el gobierno y no podía emitir más deuda. ¿Qué pasó? Parecía que estábamos en un entorno de drenaje de liquidez por el QT, por todo lo que estaba pasando, por las subidas de tipos y demás. Y llegó el momento en el que el Tesoro se quedó sin pasta y cogió y dijo, vale, pues uso la cuenta que tengo en la Fed, porque la Fed no deja de ser el banco del Tesoro y de los bancos comerciales. Entonces, la cuenta que tiene el Tesoro en la Fed se llama TGA. Uso la TGA para gastar. Entonces, estás usando dinero que estaba depositado en la Reserva Federal
lo estás trasladando a cuentas bancarias privadas, porque tú estás usando ese dinero para comprar a proveedores privados y esos proveedores privados van a encontrar ahora eso como nuevo depósito en sus cuentas. Estás creando, por así decirlo, estás incentivando liquidez, ¿no? Entonces parecía que se iba a drenar la liquidez y ¡pum! Tuvimos el drenaje del TGA que inyecta liquidez al mercado. Luego tuvimos la crisis bancaria regional. Parecía que había otro colapso de liquidez, destrucción de reservas, porque y destrucción de depósitos, porque el dinero se puede crear ya sea por préstamos, por demanda de préstamos, pero también se puede destruir cuando estos préstamos se pagan o se incumplen. Si se impagan, se destruye el crédito. Entonces, se destruye el dinero, por así decirlo, que conocemos, esa oferta monetaria. Entonces, pues, también pensábamos que podía llegar eso. Pues no, sorpresa, aparece el BTFP, la coña de valorar el bono a par y de darte liquidez. Ahora mismo, de hecho, la gente decía, el BTFP se está demandando muchísimo porque hay un problema en la banca. Realmente no, desde octubre lo que está pasando es que los tipos de interés que se pagan por las reservas bancarias son mayores que el tipo de interés que te cuesta el BTFP. Entonces, lo que están haciendo los bancos, les están diciendo, oye, puedes coger los bonos que tienes con un 50% de pérdidas, el bono que le metiste 100 y que ahora te vale 50, y en vez de venderlo, se lo puedes dejar a la Fed y la Fed te va a dar 100 en liquidez, te va a cobrar la tasa hoy más 10 puntos básicos, que será alrededor del 4,86%, y tú vas a tener reservas durante un año que vas a poder rendir al 5%. Estás haciendo un arbitraje de 20 puntos básicos, 25 puntos básicos, y encima no tienes que malvender tu bono que lleva una leche tremenda. Puedes esperar a que la Fed vuelva a bajar tipos o los mercados bajen los tipos y tu bono vuelva a subir de precio. Entonces, al final no lo ves venir, ¿no? Y al final hacia dónde vamos, y más al margen de intentar predecir qué va a pasar. Yo por eso uso mucho el precio también para predecir qué puede pasar en los mercados, indicadores de riesgo y precio, porque tú puedes tener de ves venir las cosas, pero no por eso puedes decir el mercado se va a caer, porque nunca dejarán de sorprenderte. Entonces, lo importante yo creo que es lo que tú has definido, que es vamos hacia una era de represión financiera por parte de los estados y de los gobiernos. Vas a ser menos libre, vas a pagar más impuestos que nunca, la presión fiscal va a ser más alta que nunca y tu moneda se va a devaluar más rápido que nunca. La estafa fiat, la que te cuenta siempre Gustavo que viene, o por lo Sí. menos a mí en negocios No, sí, siempre, sí. a ti Sí, entiendo siempre, que siempre. también, nuestro amigo en Sí, común, sí. y lo dice. Y es la verdad, Lleva es la razón. única forma. Empobrecer al ciudadano medio con nuestro esquema Ponzi, porque el esquema Ponzi es el único esquema posible. Y eso cuanto antes se entienda, mejor. Se tiene que seguir creando deuda para alimentar el sistema, porque si no la recesión es tremenda. Claro, es que pasamos de recesión a depresión gigante en ese caso. O sea, totalmente. O sea, no queda Claro. otra. No queda otra salida. Pero hablando de, precisamente, no de depresión, porque no es el contexto, por lo menos a no ser que salten las costuras que no vemos a día de hoy, pero sí. En 2023 anticipó la recesión más anticipada quizá de la historia. No, quizá no. Las encuestas están ahí y era la más anticipada de la historia. Bueno, desde 2022 se lleva hablando de esto. Yo el primero, y lo tengo que decir y siempre lo he dicho, porque esos indicadores adelantados, hablando de macro, que estábamos hablando antes de macro, apuntaban en esa dirección y siguen apuntando en esa dirección a día de hoy. Pero pasa el tiempo, no llega, el empleo aguanta, las peticiones iniciales de desempleo van cayendo, las renovaciones de subsidios sí, tendencia alcista, pero en zona muy moderada, es la realidad. Las vacantes laborales van cayendo, pero no a ritmo muy acelerado. Y bueno, el dato oficial, que cualquiera se lo cree, pero ese está el más positivo de todos, ¿no? Pero viendo todo este contexto y situación, y viendo que el Tesoro y seguramente la administración Biden va a querer evitar recesión a toda costa y va a mover todo el cielo y el infierno, todo lo que haga falta porque vienen elecciones y va a querer evitar ese contexto para tener mejores resultados electorales, obviamente. ¿Ves posible, aún así, que este año sí se produzca una recesión? ¿O quizá se aguante más este ciclo y pasemos más adelante? Sobre todo porque es raro, ¿no?, ver esa curva invertida de tipos tan fuerte. Eso, el leading indicator de la Conference Board, que tiene muchos conceptos en cuenta, entre otros esa inversión de la curva, ¿no? Pero más cuestiones. ¿A ti qué te parece este contexto? Porque es extraño todo lo que está pasando, pero luego ves las tripas, como estás describiendo ahora, y lo entiendes mejor. Pero dices, ¿eso va a aguantar? ¿O va a ser capaz de aguantar? Es muy buena pregunta, Héctor. Y ojalá tuviese la respuesta correcta, porque seríamos multimillonarios los dos y toda la Seguro. gente que hay en tu programa. Pero
pero es muy difícil. A ver, hay una frase que me encantó fíjate, me parecía el mejor miembro de la Reserva Federal. eh, ahora, Bullard, James Bullard, Bullard, ¿vale? De la James Fed de Bullard, San Luis. el halcón de los halcones. Eh, sí, uno de los más odiados y para mí más cracks de la Reserva Federal, porque tenemos que recordar que Bullard dijo, fue el primero. El primero el que dijo, a ver, estáis todos equivocados, los tipos se van a ir al 5%. Fue el primero que lo dijo y todos le trataron de loco. Le dijeron que Mm. estaba fumado porque hizo la regla de Taylor, no sé qué, y dijo, mira, los tipos tienen que estar entre el 7 y el 8. Y todo, este tío se ha columpiado, no tiene ni idea, anda que se peine. Bueno, los tipos acabaron en el 5, algo por ciento, ¿no? Y luego porque Bullard dijo una frase brutal que a mí me encantó y de hecho yo tuve el placer de entrevistar al segundo de la Fed de San Luis y le pregunté por esa frase y le dije, oye, James Bullard ha dicho algo interesante que dice, em, las recesiones, por mucho que se hable de ellas y por mucho que se intenten pronosticar, las recesiones son eventos con una probabilidad estadísticamente muy baja. Por lo tanto, que ocurra una recesión o intentar adivinar una recesión es casi como ir a la Mm. ruleta y ganar 5 veces seguidas, ¿sabes? Y irte con 5 veces lo que has entrado. Eh, es muy difícil, porque son eventos que se unen muchas cosas a la vez y generan una recesión, y generan una pérdida de empleo, y generan una contracción. Ahora bien, ¿qué entendemos por recesión también? Porque creo que ni siquiera está bien definida lo que es una recesión. Normalmente la ENVER es quien dice si hay una recesión o no, y si nos fijamos en lo que la ENVER dictamina, que es el Bureau of Economic Research, dice que se fija en 5 variables. Está la producción industrial, está el tema de las horas, la productividad de horas, el pago por horas y sobre todo tema de empleo. Ninguna recesión ha empezado con un empleo fuerte. O sea, normalmente una característica, o se ha desarrollado, mejor dicho, una característica clave de las recesiones es la pérdida de empleo. Entonces, ¿qué indicador podemos mirar? Más que si hay una recesión o no, y intentar predecir las cosas, ¿qué indicador podríamos mirar? Peticiones iniciales de desempleo. Es un indicador que, aunque el empleo laboral sea un indicador atrasado, las peticiones iniciales de desempleo son el indicador más Más de rápido momento. del entorno laboral, ¿no? Cuando empiezas a tener sostenidas por encima de 300, 350, los modelos normalmente van a saltar a un riesgo de recesión del 80-85%. O sea, o más que el nivel, ahora estoy dando unos niveles porque no sé exactamente en qué nivel está, creo que está por debajo de las 200.000, pero sobre todo es la 180. tasa de cambio, ¿vale? El Sí. ROIC. Mm. ¿Cuánto ha cambiado en poco tiempo? Si tienes una tasa de cambio que se dispara mucho, en muy poco tiempo se pueden implementar las reglas de las probabilidades de recesión. Luego tienes lo que se llama la regla de Sam, que hubo un debate con la propia Claudia Sam, con la propia economista, que todo el mundo decía, se ha activado la regla de Sam. Y la propia Sam decía, no, no, mi regla no se ha activado, dejad de decir eso, que lo sabré yo, que la he creado yo, ¿no? Y la regla de Sam estipula que cuando tienes un cambio muy rápido en la media de desempleo, pero esta mide el desempleo, que es un dato mensual y suele llegar más tarde, eso sí que es un indicador muy atrasado, pero cuando tienes un cambio en la media de 3 meses del desempleo muy alto, se suele activar la regla de Sam también, que eso suele ocurrir una recesión. Entonces, para mí el mercado laboral sigue siendo clave. Seguiría leyendo el libro Base para ver qué dicen en la parte del empleo, porque al final el empleo es lo que está permitiendo que la gente siga gastando. No hay más. Yo si me planteo por qué en Estados Unidos las ventas minoristas siguen activas o por qué el consumo sigue activo, porque la gente tiene empleo. Además de que había ahorros y había un buffer que se denomina de ahorros y demás, creo que al final la gente, si tiene empleo, sigue gastando. Entonces, lo único que haría que el empleo, que al final, el gasto, que al final es un 70% del PIB estadounidense, se contrajese, sería que la gente perdiese su empleo, que ojalá no pase, pero que si eso ocurre es cuando tienes unas probabilidades altas de recesión. Eso o que pueda venir un cisne negro, porque eso nunca lo ves venir, ¿no? Pero como fue Mm. la pandemia, por ejemplo. Pero creo que es prioridad necesaria. ¿Veo probabilidades con los escenarios actuales? Bueno, lo que veo es un mix de datos, ¿no? Por un lado, algunos datos muestran una economía que realmente ha conseguido ese soft landing, que realmente está fuerte, pero por otro lado hay cosas que no terminan de estar tan bien. Los PMI regionales, por ejemplo, hoy salía el PMI nacional, el del S&P Global, que suele estar más correlacionado con el PIB que el del ISM, pero el del S&P Global ha mejorado, ha vuelto a zona de expansión, pero lo que es sorprendente es los PMIs regionales. No sé si viste la leche, Sí. poco lo habrás comentado, la leche que hubo del PMI de Nueva York,
Sí. Filadelfia, Richmond. Richmond, sí. Entonces, Richmond fue ayer y fue un desastre. -15 y se esperaba -11. también. Pero es que venimos de, no sé si 9 meses o 10 meses en descenso. Es que la industria manufacturera, hoy lo que has dicho, hoy se ha aliviantado un poco todo el general, ¿no? Pero si miras los regionales, la foto no es buena. Pero al final lo que tenemos es una economía que también se ha sustentado mucho en el déficit. Un 7% de déficit. 314 Research sacaba un informe hace unos meses que decía no hay recesión que haya iniciado con un 7% de déficit, ni a partir de un Claro. 5% de déficit. Entonces, con un déficit estás con una política keynesiana literal, ¿no? De hecho, el 10% de los empleos que se crearon en 2023, el 10% son empleos públicos. Públicos. Mm. Entonces, tienes ahí un apoyo también gubernamental y de hecho si uno mira en el PIB, el PIB se calcula gasto gubernamental, gasto privado, exportaciones, menos importaciones. Bueno, pues inversiones. El gasto público, el gasto del gobierno, influye en el PIB. Y si uno mira los últimos datos de PIB que han sido muy fuertes, el consumo ha tenido gran parte, ha estado muy fuerte el consumo, eso no hay que negarlo, pero también el gobierno ha impactado mucho en los datos de PIB, ha aportado mucho con el gasto gubernamental. Y es que eso, por ejemplo, una persona que fue Jay Pelowski me lo decía siempre. Yo le entrevistaba y le decía, pero va a venir una recesión, y el tío, no, 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 porque no puede venir una recesión cuando tienes un plan de Inflation Reduction Act o millones de dólares que se están dando para que las empresas industrialicen, se traigan las fábricas, construyan. Al final el gobierno estaba, por así decirlo, regalando dinero un poco al muy estilo 2020 con el Inflation Reduction Act y con una serie de cosas que ha implementado. Y claro, ahí pues has tenido un apoyo gubernamental. ¿Se pagará en algún momento esa deuda? Puede que sí, o puede que no, o puede que sigamos endeudándonos, pero al final lo que eso cuesta es el empobrecimiento de la divisa, de los ciudadanos que confían en tu divisa y, pues por supuesto también en una presión fiscal cada vez más alta, pero no es nada nuevo. Es que el que viva en cualquier país de Occidente lo vive a diario. Cada día sale un nuevo impuesto. Cada día sale algo nuevo que hace que pierda poder adquisitivo. Cada día las cosas son más caras. Al final es hacia dónde vamos. Y no queda otra que invertir. Invertir, Es eso te que iba a decir, digo, ya es que está, no, o sea, no, venga una no nos queda recesión o otra que no. invertir, es que no queda otra que invertir. Y precisamente en el chat nos estaban preguntando, una de las preguntas que había entrado, que ahora vamos a ir a tema preguntas que habéis lanzado por aquí algunas, incluso alguna destacada por ahí. Por cierto, a los que estéis siguiéndolo y que vengáis de nueva, si os gusta el contenido, seguidlo. También si lo veis desde YouTube en diferido cuando lo subamos, seguid el canal, dejad vuestro comentario, dejad vuestro like. Por cierto, seguid también el canal de Javier del Valle, los que no lo conozcáis, seguidle en redes, que merece mucho la pena todos los vídeos que sube en su canal. Muchos lo conocéis, pero otros no. Así que invito a que sigáis a Javier. Y nos preguntaba antes por aquí, no me acuerdo quién, que lo he visto antes, cuando estábamos hablando de Trump y de China y vinculándolo con Joe Biden, elecciones, etcétera, ¿qué sectores pueden salir beneficiados en el caso de que Trump vuelva a ganar o siga Biden? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Buena pregunta. Habría que mirar, yo miraría, y creo que va a haber muchos informes ahora que van a salir de Carson y demás, estacionales, ¿no? Estacionalidad. ¿Qué buenos sectores, cómo han funcionado estacionalmente los sectores cuando ha ganado Partido Republicano o Partido Demócrata? Y ahí con la estacionalidad se puede hacer buenas jugadas. Pero luego, además, pues un poco en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Trump vuelve con un eslogan más alto que nunca de Make America Great Again, ¿no? O sea, el eslogan de los últimos días es que tiene que mejorar el control de las fronteras, tiene que volver a que el trabajo se cree en Estados Unidos, tiene que hacer que la gente consuma Estados Unidos, bueno, y todo eso, ¿no? Al final, lo decía Jesús Huerta de Soto, ¿no? Que no se puede comparar, la gente tiende a comparar, por ejemplo, a Milei No tiene que con, ver. con Trump, pero nada tiene que ver. O sea, defienden cosas completamente distintas. Trump, por mucho que se le asocie al capitalismo y demás, es una persona que seguramente lo haga mejor que Biden, eso no tengo ninguna duda, pero que es muy proteccionista. Es muy proteccionista y eso no es una economía de libre mercado. Entonces, el proteccionismo hay que verlo cómo puede afectar. Por ejemplo, los coches. Hacía hace poco un reportaje en mi canal, que gracias por recomendarlo, Héctor. Hace poco un reportaje donde analizaba
el tema de los aranceles, ¿no? Y ya con la Inflation Reduction Act, entrando en 2024, los coches chinos no pueden optar a ningún tipo de subvención por los parte de los compradores porque los componentes no están realizados en países de Norteamérica o aliados. Están hechos en China, ¿no? Las baterías. Entonces, no pueden optar al subsidio, ¿no? A la subvención. Ya sabíamos que se pusieron aranceles también para los vehículos. Bueno, pues se podría incentivar aún más porque China está teniendo un problema de producción de coches, que está produciendo muchos coches, los mismos más o menos que producía en 2018, lo que pasa que no puede venderlos de forma doméstica, porque no hay demanda. Y ya la gente tiene su coche eléctrico, hay muchísimas marcas compitiendo y el problema es que los chinos ahora están en una crisis inmobiliaria. Entonces no están pensando tampoco en comprarse un coche. Entonces, ¿qué hacen los chinos? Exportan. Y por eso Europa está inundada de coches eléctricos, por eso Europa ha lanzado una comisión antisubsidio para investigar cómo se están lucrando estos coches eléctricos en Europa y cómo podrían afectar a la industria europea. Y por eso en Estados Unidos posiblemente metan más restricciones. Entonces, el sector de vehículo podría haberse incentivado el estadounidense ante estos aranceles, porque si le pones piedras a mis competidores, me puedes dejar un poco de margen a mí, ¿no? Entonces, sería un sector que yo vigilaría mucho, el tema de aranceles y vuelta un poco a una tensión comercial en China, que es un poco lo que creo que China ha descontado, que va a ganar Trump y que posiblemente haya más tensiones, ¿no? Por otro lado, armamento, o sea, más que nunca. Los republicanos están preocupados por lo que está pasando y querrán invertir en armamento, por supuesto, y mucho industrial, porque si vuelves a producir, se está dando muchas ayudas en el Inflation Reduction Act en tema industrial, ese eslogan de Biden de que quería que los chips se vuelvan a hacer en Estados Unidos y que se haga toda la cadena de producción en Estados Unidos, bueno, pues un poco seguir por esa filosofía y que de forma industrial también apoyen mucho a las empresas a que vuelvan a traer las fábricas deslocalizadas, las vuelvan a traer a Estados Unidos, produzcan en Estados Unidos, generen empleo en Estados Unidos. Es un poco también la misión de Trump. Y luego, pues mirar si hay algunos incentivos fiscales para algunas empresas tecnológicas, bancos, ver qué incentivos fiscales se buscan, porque Trump también apoya mucho la reducción de impuestos, las ayudas fiscales y demás. Entonces, todo eso yo creo que es clave, pero yo miraría sobre todo tema estacional, como lo suelen hacer con republicanos o demócratas. Yo creo que bastante completo, ¿eh? El análisis. Lo digo para ver si ha contestado aquí a nuestro amigo que comentaba por el chat. Mira, Pablonis también te preguntaba, ya que estabas antes hablando del famoso día 29 y la emisión de bonos, dice que qué impacto puede tener este evento en los bonos de largo plazo, de 10 a 20 años, en tu opinión. Pues eso, movimientos en los tipos de interés y por tanto en el precio. En los intereses a largo plazo, sobre todo, son los que más se van a ver movidos en función de si vuelven a reactivar. Se espera que vuelva a reactivar un poquito la duración el tesoro, pero a ver en qué cantidad, ¿no? Cuánto emiten con mayor duración y cómo se lo toma el mercado, ¿no? Entonces, si el tesoro, por ejemplo, volviese a emitir a tramos largos una gran cantidad de deuda, lo lógico es que los intereses subiesen, ¿vale? Lo lógico sería una subida de intereses. Pero si el tesoro sorprende y sigue manteniendo un poco lo mismo que mantuvo en octubre-noviembre, una emisión más hacia los tramos cortos, entonces los tipos de interés podrían bajar o mantenerse donde están. O sea, va a depender un poco de, como no lo sabemos, están los estimados, que es lo que descuenta el mercado ahora, pero no sabemos cuál va a ser el dato que decida el tesoro. Pero vamos, tiene sentido que ahora buscase un poco más de riesgo de duración. Ahora ya que el interés ha pasado de estar en el 5% que llegó al 4, al 3, algo por ciento y han empezado a bajar. Ahora sería el momento de que el tesoro pueda aprovechar esa emisión un poquito más a tramos largos, lo que coincidiría con un incremento del term premia. No me sorprendería volver a ver los tipos de interés a largo plazo en el 4,5%. No lo descarto. De hecho, coincide con un ciclo de liquidez que el term premia, que es eso que pagas de extra por tramos a más largo plazo, incremente. Y esto lo dice muchísimo quien también apuesta por esto, es Michael Howell, quien acertó el inicio del ciclo de liquidez y quien dice que eso, que el ciclo de liquidez va ligado también a un incremento del term premia y que por eso todavía no se pone largo en bonos de alta duración. Puedes estar largo de bonos de media duración, corta duración, puedes sacarle un rendimiento muy interesante. Larga duración, pues puedes forcejear un poco con eso, ¿no? Con que ahora te vuelvan a rebotar los intereses al 4,5, porque resulta que la Fed ya no baja en marzo, ¿qué tal? Y bueno, y que luego la Fed realmente es que no importa, la Reserva Federal. O sea, la Fed no tiene ningún tipo de control sobre los tramos a largo plazo. Por eso digo que los intereses de la Fed
no sé el mercado por qué le presta tanta atención, porque realmente no tiene ningún tipo de control y porque al tener los intereses a corto plazo, los de largo plazo pueden mantenerse en otro nivel perfectamente. Es que duraciones cortas yo creo que sigue siendo muy atractivo. Lo vengo diciendo desde el año pasado y me sigue pareciendo interesante. Y largo, es verdad que yo no es que entrase justamente en el suelo del suelo, ¿no? De a precio de los bonos, ¿no? Pero sí que a buen precio. Pero cuando vi toda esa recuperación me deshice y estoy mirando y esperando a ver si vuelvo a colocarme en bonos de largo plazo, pero todavía para entrar y salir, no para permanecer, pese a que hay mucha gente que opta por cobrar cupón y todo esto. Yo soy precavido todavía. En duraciones cortas y medias, como dices tú, estoy muy a full en bonos y muy cargado a nivel cartera individual en bonos porque creo que tiene interés igual que estoy en oro y en otros activos. Y de hecho te quería preguntar un poco por eso, porque no hemos tocado nada de Wall Street y de bolsa y estamos en medio del ciclón alcista este de Wall Street. ¿Y tú cómo ves en general renta variable, bolsa en concreto? Hay mucho debate, ahora incluso por figuras técnicas, que si esto puede ser la famosa taza Yasa, ¿no? El Handle and Cap, ¿no? Dentro del SP500. Pero ¿a ti te da vértigo estos niveles? ¿No te dan vértigo? ¿Hay más capacidad de subida? Porque todavía la amplitud de mercado tampoco es que sea una locura a nivel de decir, joder, qué atractivo está esto, ¿no? De hecho, ha empeorado, ¿no? La amplitud de mercado en las últimas semanas. ¿Cómo lo ves tú en concreto la bolsa? Por resumirte un poco y no extenderme. Es una muy buena pregunta también. Intento no enrollarme, pero es que soy una persona que se enrolla mucho porque como cojas un tema, hay para hablar Hay que mucho tiempo. analizarlo bien, hay que analizarlo bien, claro. Em, a ver, estructuralmente hay un ratio que se puede mirar de forma estructural, que suelo mirar, que es el high yield, que son bonos de alto riesgo, comparado con el VIX. Entonces, estructuralmente, high yield versus VIX, ese ratio, está empezando a estar en niveles un poquito altos. Está empezando a estar estructuralmente en niveles máximos. Entonces, eso me adelanta que, bueno, eso no quiere decir que mañana la bolsa vaya a caer. Eso me adelanta que, pues obviamente, estructuralmente dentro de poco a lo mejor tocaría una corrección o un mercado lateral, ¿vale? Un poco de lateralización durante un tiempo. Luego miras la estacionalidad. La estacionalidad dice que el primer trimestre del año electoral, del cuarto año del ciclo presidencial, suele haber alguna corrección hasta finales de marzo. No sabes cuándo, algunos modelos apuntan a febrero, otros apuntan a marzo en función de diferentes parámetros que vayas seleccionando, pero suele ser un primer trimestre un poquito más flojo. Por ahora el primer trimestre ha arrancado extremadamente fuerte. A nivel técnico está todo muy fuerte, con líderes, sobre todo destacar pues, los líderes del mercado desde 2022, ¿no? El Nasdaq 100, las 100 tecnológicas más grandes, y el SMH, los semiconductores. Esos son los dos líderes de mercado. Entonces, ¿qué debería pasar para que el mercado se girase? QQQ, que sería el Nasdaq 100, y SMH, que son los semiconductores, deberían tocar un techo y empezar a girar. Si eso ocurre, líderes de mercado giran, es mala señal. Otra cosa es que consoliden, porque si consolidan, pueden permitir que la amplitud mejore y las pequeñas vayan subiendo, que es lo que debería también Total. pasar. Pero si girasen rápidamente sería una mala señal. Activos de riesgo, Bitcoin ya ha empezado a corregir en los últimos, desde que se lanzó el ETF, el Ethereum también. High yield todavía no, pero no ha hecho nuevos máximos. Entonces me fijo muchísimo en esos activos de riesgo, ¿no? High yield, que es el HIG en el ETF, si perdiese la zona de los 70 y... No sé exactamente cuál es la zona exacta, pero me fijé que no había hecho nuevos máximos con el SP. Si perdiese la zona de los 76, 75, para mí sería una activación de riesgo. Entonces, ya te digo, es navegar los mercados. Tengo como, por así decirlo, la imagen amplia, que es la que hemos discutido, de posiblemente estamos en un nuevo ciclo de liquidez, pero hay problemas a nivel global, pero hay problemas con la liquidez estadounidense ahora que viene el endeudamiento del Tesoro. Los intereses a largo plazo no se podrían haber, a lo mejor el suelo se ha descontado muy bajo, cuando en realidad no es tan bajo. Tienes ese riesgo de duración, esa es la imagen amplia. Tienes riesgos de recesión, como bien comentabas, estoy totalmente de acuerdo. La imagen amplia, pese a que ya parezca que todo es una fiesta y todo está genial. Y luego, en el corto plazo, pues tienes el momentum que te apunta a un mercado súper fuerte, la amplitud que te empieza a dar un poquito señales de, bueno, no todo está tan fuerte. Estamos un poco otra vez en vibes 2023, ¿no? Suben las grandes,
y las pequeñas un poquito subiendo. Sí, a finales de diciembre subían mucho, pero ahora no están subiendo tanto. Y tienes un poco esas vibes y luego tienes los activos de riesgo, algunos te han empezado a corregir, otros te están aguantando como es high yield. Cuando se complemente todo eso, para mí es una señal de risk off, salida de riesgo y entonces ahora sería precavido, obviamente, pero eso no quita que estoy metido. Estoy metido, pero estoy ajustando riesgo con todos estos indicadores. Si en algún momento saltase, pues reduciría mi exposición, obviamente. Por cerrar un poco, y porque han dejado una pregunta destacada y la tengo que leer ya que la han destacado, y muchas gracias por dejar puntos del canal aquí, Jean Manuel te preguntaba que qué pasó contigo en Negocios TV, que antes estabas asiduamente y ya no estás en parrilla, entonces te preguntaba por esto. Bueno, pues gracias por preguntar y por interesarte. Simplemente pues dejé negocios en noviembre, octubre del año pasado. Decidí dejarlo y bueno, seguir con mis proyectos personales. Llegaba un momento en el que Héctor lo sabe, está todo el día informando, es un trabajo muy Puf. exigente y el estar todo el día al día de todo y entrevistando gente y pidiendo entrevistas y moviéndote y tal, es muy, muy, muy exigente y yo también me apetecía pues volcarme más hacia la rama de poder estudiar, más que dar tanto la información, me gusta estar en un híbrido, ¿no? Hay gente muy buena para dar la información en última hora y a quien tienes que seguir para enterarte de todo, y yo quiero ser un poco una persona que no está en ese perfil, sino que te puede informar, pero me intento meter más en el meollo, ¿no? Desde el análisis, un Voy a análisis hablar más de algo, profundo. vale, me lo preparo durante un tiempo, ¿no? Y entonces voy a investigar más en detalle, porque entendía que en el momento en el que estás en la tele no puedes prepararte las cosas al detalle. Si hay una reunión de Powell, yo tengo que comentar a Powell y lo que está diciendo Powell en el momento y tengo que forjar una opinión en 2 minutos. Y eso a mí me Mm. costaba mucho, ¿no? Me costaba mucho porque quería mirarme los informes bien, quería mirarme los datos bien y decir las cosas así. Intentar dar una explicación de cómo podemos interpretar el dato me costaba muchísimo. Entonces, pues he querido hacer una parte un poco más educativa, ¿no? Informar, pero un poco desde el punto de vista más educativo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se construye tal? Más que desde el punto de vista de noticia. Pero que, oye, mis compañeros lo hacían, es completamente un trabajo súper duro, completamente respetable Mm. y completamente necesario. Porque necesitamos Total. a gente como tú, Héctor, como Diego, como los chicos de negocios que estén constantemente informando de lo que está pasando. Porque yo ahí es donde me informo también, para decir, vale, hostia, mira, Héctor ha comentado el dato este, venga, pues vamos a analizarlo en detalle, vamos a ver qué está pasando. Pero es un trabajo, bueno, ya lo Es sabrás tú, que duro. te cuento, es un trabajo muy duro. Es duro, sí, sí, sí. Y requiere además una capacidad de asimilar estrés muy grande, ¿eh? Pero bueno, el analizar en Total. profundidad también es duro, ¿eh? Que con muchos de vosotros con los que hablo, mismamente Edgar Fernández, que se dedica a incluso a entrevistar a empresas, a analizarlo todo en profundidad y tal, y él dice, es que me faltan horas del día. Me lo dice, yo hablo con él por WhatsApp Claro. habitualmente y me dice, es que me faltan horas del día, tío. O sea, digo, no te preocupes, cuando tengas horas del día ya vienes aquí. Pero claro, es que le lleva mucho tiempo analizar las cosas bien, tomar decisiones de inversión, gestionar, también es otra historia. Gestionar y luego pues analizar las cosas con más reposo, pues joder, lo que dices tú, necesitas leer mucho, investigar mucho y eso, una vez más, volvemos a lo mismo, requiere tiempo. Así que yo, vamos, Y chapó luego, si también quieres encima por... llevar lo que tú dices, ¿no? Llevar tus inversiones y llevar tu cartera y poder estar en empresas individuales, hostia, tienes que dedicarle. Por eso a Sí, mí sí. cuando la gente me dice, oye, invertir es fácil, tal, no sé qué. No, replicar el mercado es fácil si quieres hacerlo, es para todo el mundo, pero intentar comprar acciones, tener que estudiártelas, estar en el mercado sí, luego salirte, luego entrar, eso requiere disciplina y requiere que le dediques tiempo. Necesitas tener mucho tiempo para poder dedicarle, es casi como un trabajo. Totalmente, totalmente. No, y vamos, chapó por querer tú también meterte en eso y decir, oye, ir al más al detalle y que seguramente te llena más, por lo que se ve, te apasiona este mundo y mirarlo reposado y, joder, pues al final uno tiene que hacer también con lo que más realizado se siente, ¿no? Y que hay camino para todos, para la información en tiempo Total. real, para el análisis reposado, yo creo que hay tarta para todos podemos comer en el cumpleaños de la misma tarta, que al final es de la gente que le encanta la información económica y de mercados y gente nueva que no le gusta y que nosotros pues somos una ventana y dicen, oye, pues a ver qué hay aquí y llamarles la atención. Así que nada, simplemente recordar a la gente, bueno, a los que lo habéis visto en directo, que ya vamos llegando al final del programa, te iba a decir, y es que no le he dicho a lo largo del directo, pero que voy
voy a lanzar el próximo 2 de febrero mi próxima newsletter personal, que va a ser semanal. También dentro de esa newsletter voy a hacer alertas para algunos días determinados, decir que estoy en directo. Os lo pasa a Chris ahí por el chat. Os tenéis que registrar simplemente con el correo electrónico y ya está. Y vais a recibir esa newsletter que va a ser exclusiva y gratuita. Luego lanzaremos en su momento una membresía, pero de momento es gratuita y vais a conocer toda la parte gratuita, semanal, con papers de bancos de inversión. Esto que decía Javier también, desnudándolo un poquito con algunos papers y demás, pues que lo vais a tener por ahí, mi visión más personal de la economía y de la semana, así que os espero por ahí. Javier, que es un placer tenerte por aquí. Esta es tu casa, cuando quieras repetimos. Habitualmente, bueno, gente que ha venido de primeras, luego ha venido más veces, cuando ha habido buen feeling, contigo la vida, así que yo, cuando quieras, aquí estamos disponibles y vamos, que siempre que creamos sinergias que sean de este tipo, yo he estado muy a gusto contigo, así que espero que sea mutuo también. Lo mismo digo, Héctor. Mil gracias por invitarme, mil gracias a tu audiencia por estar aquí un ratito con nosotros y sigue haciendo este trabajazo que es un curro al final muy duro, pero que sirve a mucha gente por lo que veo y por la gente lo que me habla de ti. Son maravillas, así que muchas gracias por invitarme y gracias a todo el que haya estado con nosotros. Cualquier duda que tengan, cualquier cuestión que a lo mejor me digan, oye, Javier, esto no me ha quedado del todo claro, o tienes algo para un libro que enseñe sobre esto o sobre esto otro, cualquier cosa que necesiten, ya saben dónde estoy y cualquier día que quieras estoy aquí de vuelta, Héctor. Y eso, seguidle en redes, que lo he dicho antes. Mirad su canal de YouTube, echarle un ojo, que se prepara muy bien los vídeos y hace contenido de mucha calidad. Y el contenido de calidad hay que premiarlo, así que iros a suscribir ahí a su canal. Lo dicho, a los que estáis por aquí por el chat, muchísimas gracias a todos. A los que creo que se ha suscrito también antes, diga que le debo, muchísimas gracias, que 9 meses ya lleva suscrito, así que te mando un abrazo. Y a los nuevos que estéis por aquí, un abrazo también. Y si queréis seguir el canal, bienvenidos sois. Y nos vemos mañana, que tenemos especial informativo hablando de información en tiempo real. Mañana especial informativo con la reunión del Banco Central Europeo. Un poquito antes de las 2 de la tarde conectaré y estaré hasta las 6 de la tarde, porque de 5 a 6 de la tarde va a estar Pablo Gil conmigo y vamos a estar charlando una hora después del especial. Así que mañana día muy intenso en lo que llamé el Super Jueves. Así que nos esperamos en este Super Jueves. Mañana nos vemos. Un abrazo a todos. Javi, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Espérame por aquí, que ahora nos despedimos en privado. Y a vosotros eso, mañana nos vemos a las más o menos 2 menos cuarto de la tarde, hora española. Os aviso por redes en cuanto lance y prenda el directo. Un abrazo a todos. Chao, hasta mañana.